Hola, buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos complace a la Biblioteca Clara Porcet Dumas del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial presentar el libro Educación por Proyectos y Productos, un aprendizaje eficaz y significativo para maestros y alumnos. Este libro es del doctor Luis Equigua Zamora y bueno, les platico un poco. La Biblioteca Clara Porcet es una biblioteca especializada en temas de diseño industrial. Es única en su tipo en México y tal vez en Latinoamérica. Nos honra mucho iniciar este proyecto de activación, de lectura y de consulta del acervo de la biblioteca a través de esta primer presentación del libro. Este libro tendremos varios participantes muy importantes el día de hoy. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos, pero sin antes explicarles cómo va a ser un poco la dinámica. Presentaré a los ponentes, una breve semblanza de cada uno de ellos, en atención sobre todo al público que nos está contactando o que se está conectando a esta videoconferencia desde otros puntos del mundo, ¿no? Desde otros países. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en este momento. Y bueno, presentaré, después de la presentación de cada uno de ellos, ellos tendrán la palabra y posteriormente abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión de preguntas y respuestas durará alrededor de 25 minutos. Les agradecemos a todos los que se van conectando que mantengan apagados sus micros para evitar interferencias y tener un poquito de respeto hacia los ponentes. Al momento de la sesión de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, les iremos dando la palabra una servidora, que soy la arquitecta Cecilia Mejía, responsable de la Biblioteca Clara Porcet. Les irá dando el turno para que puedan formular sus preguntas directamente a nuestros ponentes. Bueno, pues entonces iniciamos. Voy a presentar y agradecer principalmente al maestro Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien está en esta presentación por fomentar y respaldar este tipo de proyectos. El maestro Marcos Massari es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2013 a la fecha. Es profesor de teoría y diseño en arquitectura y arquitectura de paisaje desde 1982. Es conferencista en universidades de México, Europa y América. Presidente de la Unión de Escuelas y Facultades de Latinoamérica, UDEFAL, de 2018 a la fecha. Presidente de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, de 2018 a la fecha. Es también académico emérito por la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Valle de México. También nos acompaña el día de hoy desde Argentina, y agradecemos mucho, a Marina Claudia Pauloso. Ella es nacida en Argentina, pedagoga dedicada a la enseñanza y a la investigación en el campo de los estudios curriculares. Graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ejerce ahí la docencia en grado y posgrado. También dirige el Instituto de Currículum y Evaluación. Es consultora de varias universidades de su país, tanto nacionales como privadas, en temas curriculares y en evaluación universitaria. Se ha desempeñado y aún se desempeña estoy aquí aceptando a los que están ingresando. Se ha desempeñado y aún se desempeña en tareas vinculadas a este campo en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, como asesora de la Subsecretaría de Educación. También agradecemos la presencia del doctor Luis Equigua Zamora, es el autor del libro. Es diseñador industrial, doctor en Artes y Diseño. Fue coordinador general del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, director de la carrera de Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Coordina el Diplomado de Diseño Industrial de Objetos en convenio con el Centro de Artes de San Agustín Etla Casa en Oaxaca. Su interés en la evolución de los objetos lo llevó a publicar El Reino de los Objetos y a fundar el seminario Reino Objeto. También investiga y promueve la innovación educativa, aprendizaje orientado a proyectos y productos
y también la creación de espacios para aprender de nueva generación. Agradecemos igualmente la presencia y participación del maestro Salvador Lizárraga Sánchez, egresado de la Facultad de Arquitectura, máster en Historia de la Arquitectura por la UPC de Barcelona, junto a Karina López Uribe, encabeza el Laboratorio Editorial de Arquitectura, en el que se estudian las relaciones entre la cultura, la arquitectura y sus disciplinas afines y los medios impresos. Ha sido becario de CONACYT y cuenta con una beca Graham para el proyecto 1968 Arquitectura Olímpica y Medios Impresos, cuya exposición se montó este año. Ha publicado artículos en revistas académicas y de divulgación y ha sido coautor de libros publicados en el Instituto de Investigaciones Estéticas y por la Facultad de Arquitectura. Ha dictado conferencias en nuestro país y en el extranjero sobre arquitectura moderna mexicana. Es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 10 años. Agradecemos también así en la conexión del licenciado Leonardo Solorzano Sánchez, editor de este libro que presentamos hoy, físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios en Letras y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Desde hace más de 12 años se dedica a la creación de proyectos editoriales, tanto de publicaciones periódicas como de libros. Entre algunos de los títulos en los que ha participado se encuentran Alberto J. Pani, un promotor de la arquitectura en México, de la doctora Lourdes Díaz, El arte de la cantera mixteca, del doctor Benjamín Ibarra Sevilla, y del batallón al compás, 100 años de aportaciones arquitectónicas de los ingenieros militares, del doctor Iván San Martín, la doctora Mónica Cejudo y la doctora Lucía Santana. También ha participado en revistas como Cuarta Pared, Bitácora Arquitectura, Academia 22. Actualmente es editor de la revista Cinea. Bueno, pues con esta presentación de cada uno de nuestros ponentes damos inicio a nuestra presentación del libro. En primer lugar, les recuerdo que la sesión de preguntas y respuestas estará abierta al finalizar los participantes. Conocimiento en términos de aprendizaje, no solamente enfocado al diseño industrial. Y creo que es un gran mérito el libro en ese sentido, el poder crear un producto que sea legible para todo mundo. Yo los invito a leerlo independientemente de que estén familiarizados con el tema o que estén involucrados con el diseño industrial o no. Con el simple hecho de querer conocer una nueva visión sobre el aprendizaje es más que suficiente o pretexto suficiente para poder leer este libro. Muchas gracias, Leo. Te agradecemos muchísimo esta presentación. Sin duda, el trabajo de un editor es importantísimo para poder crear un objeto, un libro, que sea atractivo al usuario. Este libro, en verdad, es un libro encantador. Es un libro visualmente muy atractivo. Como les decía, les vamos a dejar la liga de descarga en el chat en unos minutos más para que ustedes puedan tenerlo con ustedes. Bueno, ahora toca el turno a la maestra Marina Pauloso. Como comentaba, ella se conecta desde Argentina para participar en esta presentación y nos hablará un poco del contenido y una propuesta sobre este libro. Marina, adelante, te cedo el micrófono. Hola, bueno, espero que se escuche bien. ¿Es así? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo la invitación a participar de este encuentro. Yo tengo un amor muy profundo por México y un cariño muy grande por Luis, que es un gran compañero. Nos hemos conocido allá en una estadía que yo hice con Alicia de Alba, que es una maestra que compartimos. Así que muy agradecida desde acá, desde el sur del mundo, desde el fin del mundo. Los saludo también en cuarentena, por supuesto. A mí me gustaría plantearles desde el punto de vista de una pedagoga lo que me pareció el libro. Mi propuesta o mi intención fue leerlo como pedagoga
y también leerlo desde el campo curricular, que es el campo en el que yo investigo. El libro, como bien decía Leo recién, el compañero anterior, es mucho más que un libro para diseñadores o para arquitectos, es un libro también para pedagogos, porque este libro propone pensar el aprendizaje y la enseñanza cambiándose los anteojos. A partir de una mirada que Luis ha construido en mucho tiempo, él plantea una crítica fuerte sobre lo que existe en los procesos de formación, sobre todo en la universidad, y entonces él plantea que se puede pensar el aprendizaje y la enseñanza mirando con otra lente. Pero lo que él propone, o lo que por lo menos a mí el libro me propone, es que la posibilidad de pensar un aprendizaje y una enseñanza mirada con otros anteojos o desde otra lente, es imprescindible plantearlo como trabajo colaborativo entre disciplinas y todas las variaciones que nos podamos imaginar. Como todos sabemos, el canon de la formación superior es disciplinar, ¿no? Los planes de estudio, las carreras en las que todos nosotros nos formamos, está compuesto por disciplinas, quizás por algunos ámbitos interdisciplinares, pero nosotros en nuestro recorrido vamos sumando materias hasta poder obtener nuestras titulaciones. Y lo que se plantea desde el libro es no estructurar los tránsitos de educación desde ese lugar, sino empezar a cambiar la manera de organizar o de plantear los problemas. Para eso es imprescindible sacarnos el vestido, sacarnos el corset de las disciplinas, de las interdisciplinas o de cómo queramos llamar. Sacudir las configuraciones canónicas de los sistemas educativos, de los trayectos formativos, de los diseños curriculares, de los planes de estudio. Cuando el libro hace esta propuesta, que es una propuesta muy fuerte, lo hace desde una crítica fuerte, ¿no? En un párrafo, Luis dice que la transformación de la estructura de enseñanza que él propone va contra la pasividad, contra la fragmentación, contra la repetición, contra la rutina, contra la irrelevancia. A esa configuración de cosas se le llama la tradición. Tiene bastante razón en esto. Es verdad que todavía en el siglo XXI se sostiene una tradición pedagógica en muchos ámbitos en donde el conocimiento está fragmentado. Los estudiantes por momentos se colocan o los colocamos en un lugar pasivo. Se repiten temas y contenidos, se repiten autores, se hace rutinario el camino y a veces hasta se hace irrelevante. Es verdad. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar adelante esto que propone Luis, el aprendizaje orientado a proyectos y productos? ¿Cómo hacemos para pensar los procesos de formación desde una idea tan afuera del canon como es organizar lo que tienen que hacer los estudiantes y lo que tienen que hacer los docentes solo pensando en elaborar proyectos y productos? ¿Esto qué significaría? ¿Cómo hacemos para hacer concurrir todas las disciplinas que hacen falta a esos procesos? Eso es una pregunta que me hice todo el tiempo mientras leía el libro. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo hacemos para combinar para estos dispositivos y armarlos en un plan de estudios o en un diseño de una carrera, renunciando a las listas de materias, a las listas disciplinares? Él propone salir del entramado. Ya estamos, él dice en un momento, estamos en el siglo XXI, no lo dice así, lo dice mejor, por supuesto. Salgamos del siglo XX, estamos en el siglo XXI. Tenemos que analizar la formación en el nivel superior desde esta otra perspectiva, porque el entramado del siglo XX no funciona
con la vida que se está desarrollando en el siglo XXI. Ni que hablar si nosotros, esto que él plantea en ese libro que empezó a escribir hace mucho, pero que lo tenemos hace poquito, a mí también se me cruzaba, preparando esta conversación, se me cruzaba cómo se adelanta a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? En donde hoy, esta comunicación que tenemos hoy, que es la comunicación muy parecida a lo que sucede en aulas o en comunicaciones de docentes y estudiantes y de la pedagogía, ¿cómo hacemos para formar en un contexto como este, con esto que sucede, atravesados a este nivel por las tecnologías? Y de algo estoy segura, que esto que dice Luis respecto a que los dispositivos del siglo XX en este momento no nos sirven cada vez menos, hoy está recargado en la situación que nos toca vivir con la pandemia. A partir de esto, puntualmente me gustaría tomar esta conversación. Yo decía, voy a parafrasear a un autor de currículum que es William Pinar, que dice que el currículum es una conversación compleja. Yo creo que Luis plantea una conversación compleja en su libro en este sentido, ¿no? Él dice, bueno, tomemos qué es el currículum, ¿no? Y dice, toma varios autores, habla de formal, oculto, aparente, toma a Eisner, toma a Julio Torres, pero más allá de esta cuestión, es cómo producimos la intersección entre los ámbitos de saber. Y llega, a mí me gustaría decir que él plantea la intersección entre los ámbitos del saber y termina planteando el aprender a aprender. Y ahí es donde yo, cuando él llega al planteo de lo que hay que hacer es aprender a aprender, ahí yo empiezo a llenarme de cuestionamientos y de dudas, ¿no? Porque me cuesta pensar en eso y porque tengo algunas preguntas que al final después voy a plantearles a todos para ver si quizás las contestemos o quizás no haga falta. Pero yo no puedo encontrar los contenidos en el aprender a aprender. O quizás lo que es más preciso decir es que no cualquier contenido aguanta ese planteo, ¿no? Entonces yo pensaba en este sentido, les pregunto a los que están aquí, ojalá pudiésemos charlar un poquito más fluido, pero bueno, ¿podría pensarse para algo que no sea diseño el esquema este? ¿Podría pensarse para formar en otros campos de saber el esquema que plantea Luis, vinculado a romper lo disciplinar, hacer intersecciones entre ámbitos de saber durante la elaboración de proyectos y la producción de objetos? Esa es una pregunta que a mí me encantaría poder responder en algún momento de la vida, ¿no? Y en este sentido, él toma también a Alicia de Alba, que es una de nuestras maestras, en algunas de las cuestiones que Alicia propone, y él introduce la idea, creo, heredada de lo de Alicia, es si se podría pensar en que al romper estas estructuras del siglo, de otros tiempos que aún guían nuestros procesos de formación, sí podría ser una salida a la lógica hegemónica del sistema educativo, pensar en vincular los procesos de producción de proyectos y producción de productos con aquello que Alicia y Adriana Puigros denominan saberes socialmente productivos. Y en esto agrego una cuestión. Me es más fácil pensar esto en procesos en donde haya producción de objetos. ¿Qué pasaría con esta propuesta en aquellos campos de formación, objetos tangibles? ¿Sería posible también? Esta es otra de las preguntas. ¿Cuál sería la síntesis cultural para esos campos de formación? Y entonces, yo sigo leyendo y
y se me abren cuestiones que quizás estén marcándonos un camino. Nosotros hoy en día estamos obligados a pensar desde la educación, porque estamos sosteniendo estructuras, ni siquiera del siglo XX, les diría decimonónicas en el sistema, sabiendo que no funciona, ¿no? Y quizás en la universidad tenemos la oportunidad de investigar, ¿no? De producir estudios, de definir nuestros propios planes de estudios. Pero yo me preguntaba, el planteo de romper esta estructura hacia rupturas mucho más profundas, ¿es posible pensarlo fuera de la universidad? Es decir, pienso, ¿es posible pensar en procesos de enseñanza y de aprendizaje, en diseños curriculares, desde la lógica de proyectos y productos para la educación obligatoria? Es decir, estoy pensando en el nivel medio de la enseñanza, estoy pensando en el nivel básico, primaria, en el nivel inicial. ¿Es posible que el sistema educativo pueda plantearse sus trayectos desde una lógica no disciplinar hacia una lógica de elaboración de proyectos? Otra pregunta, ¿cuál es el campo o cualquier campo de formación puede entrar? ¿Un médico podría formarse desde esta perspectiva? ¿Un maestro? Yo creo que un maestro sí, si me dicen que es mi campo, creo que sería muy interesante aceptar el desafío de pensar cómo armar un tránsito formativo desde esta perspectiva. Y allí me gustaría tomar algo que dice Berta, también en uno de los prólogos, que dice, se pregunta también, ¿cuál es el lugar de la reflexión? ¿Cómo se piensa pedagógicamente? ¿No? Porque se pueden pensar desde las disciplinas específicas y desde lo pedagógico, procesos de formación de los docentes que van a tener que enseñar de esta manera, de los estudiantes. Yo creo que en los estudiantes les tengo más fe, creo que es mucho más amigable para ellos, pero docentes formados en una lógica decimonónica, ¿cómo tendremos que trabajar para que puedan empezar a pensar en lógicas del siglo XXI, si así denominamos a esta perspectiva? Y finalmente, dos cuestiones que sí me interesaría resaltar fuertemente. Una es el miedo, como les dije un poquito hace un rato, en que el aprender a aprender vacíe de contenidos al currículum, ¿sí? En donde aprender a aprender no nos hace referencia a ningún conocimiento, a ningún saber, y eso me da miedo, ¿no? Entonces me pregunto por si esto vacía de contenido. Quizás haya que desarrollar esa cuestión adentro de la propuesta de Luis. Y finalmente me gustaría saber, o por lo menos me hizo pensar muchísimo, en cuál es el lugar de la identidad cultural, política y social en el contexto de estos procesos de producción, que me parece que puede llegar a ser un lugar muy importante para Latinoamérica. Nosotros desde la educación, muchos de los que estamos trabajando, formando docentes y a cargo de sistemas educativos en Latinoamérica, compartimos una historia, compartimos gran parte de nuestra identidad y la intención de hablar de la formación y del currículum desde nuestro territorio, desde América Latina. Me preguntaba entonces, en el contexto del planteo de Luis, en esta pensar los procesos de formación, ¿cuáles son lugares en donde puede cobrar identidad América Latina en la producción de procesos de elaboración de proyectos y de producción de objetos? Y finalmente, creo que compartimos, más allá de las disciplinas a las que nos dediquemos, la pasión por el diseño, la pasión por lo que tenemos en común y la pasión por los objetos, aun cuando algunos de los objetos, como son gran parte de los míos, sean intangibles. Así que, bueno,
Quizás yo me haya hecho más preguntas y haya dado menos respuestas, pero considero que el libro de Luis es una fiesta, es una celebración, y agradezco muchísimo que me hayan invitado a esa fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marina. Sin duda, pues nos has despertado muchísimas inquietudes, ¿no? Con tus preguntas, unas preguntas muy específicas, muy concretas, que creo que el autor podrá responder o comentar sobre ellas. Sin duda, este libro es un libro que busca repensar la educación en esta situación de crisis como la actual. Nos permite analizar lo que estamos haciendo y a partir de ello dar paso a la construcción de una educación contemporánea renovada. Muchísimas gracias por haber participado. Seguramente tus preguntas serán muy importantes para esta presentación. Y bueno, vamos a dar paso ahora al autor del libro, al doctor Luis Equihua Zamora, que nos dará su presentación. Luis, si nos haces favor de prender tu micrófono, te cedo el audio. ¿Listo? ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, pues muchas gracias por estar todos aquí presentes en el mundo virtual. Creo que lo más importante es aceptar que la disrupción nos llegó desde afuera y fuimos incapaces, todas las disciplinas, de darnos cuenta de que la disrupción nos iba a atacar. Entonces, pues la propuesta es disruptiva, efectivamente. ¿Qué me impulsó a llegar a esta publicación y a este proyecto? Y si se dan cuenta, el libro es un proyecto y el final es este producto sobre el cual estamos discutiendo, que puede ser tangible si lo imprimimos en papel, y ya es intangible porque está en un código que puedes descargar y sigue siendo intangible y lo puedes leer en la pantalla de vidrio, como dice Leonardo. Entonces, por ahí empezaría a responder. Me preocupa, por ejemplo, y eso pasó con Berta, y nos sucede a muchos, que el concepto de producto se vuelve literal, y esa es una cuestión de la educación tradicional, que los términos se vuelven literales y arbitrarios. Entonces, el producto, pues, es todo aquello que podemos generar, que a lo mejor podemos tocar, pero que ahora en la contemporaneidad no necesariamente lo tenemos que tocar. Entonces, este libro, pues, de ese miedo y de esa frustración de lo que sucede en la educación contemporánea, que arrastra vestigios del siglo XX y que es mutilante. Uso esa palabra y puedo usarla más fuerte, es castrante la educación, y a lo mejor muchos de los que estamos aquí ahora somos sobrevivientes a la mutilación y a la castración. Y voy a hacer referencia a un concepto que dijo un maestro de pedagogía de la UNAM, que es educación y que es constructivismo: empujar o sacar. Y a lo mejor esto de los contenidos en una clase tradicional es empujar contenidos en la mente de los alumnos. Y en los proyectos lo que vamos a lograr es que los alumnos extraigan aprendizajes, cosechen aprendizajes a lo largo de su proceso. ¿Qué fue lo que me preocupó también mucho? Pues que las disciplinas aisladas, que las disciplinas desligadas y, como dice Marina, bajo el canon disciplinar, pues se concentran en nuestra mente también de manera fragmentada. ¿Y qué haces con eso? Eso a lo cual se le ha roto la relación compleja. Es como desarmar una tela, sacas los hilos, sacas las fibras de los hilos, y luego ¿qué haces? ¿Cómo vuelves a reconstruir la tela? Entonces, complejidad necesita un momento para reunir, para restablecer los enlaces, para volver a tejer las hebras, tener los hilos y tener el tejido original. Claro que esto no se puede visualizar en términos absolutos, pero es posible, y esto se debería de considerar en el diseño curricular.
El diseño curricular le sigue apostando a la fragmentación del conocimiento en contenidos, en objetivos, en todas estas cosas que suceden en las clases, desde el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y a nivel superior. Le seguimos apostando a la fragmentación del conocimiento y, como diría Marina, nos cuesta mucho trabajo salirnos de este modelo, de este paradigma, porque fuimos formados de esta manera. Entonces, ¿cómo nos reinventamos para trabajar en proyectos? La figura del maestro tradicional está pensado con base en que tiene que cumplir un mapa curricular por asignaturas, como nos lo mencionaba Marina, que además está normalizado. Yo no sé las normas en Argentina, cómo son del Ministerio de Educación, las normas de la Secretaría de Educación en México, y como dice nuestro presidente contemporáneo, la mal llamada y las mal llamadas reformas educativas que se han sucedido, pero que en realidad no tienen un cambio trascendental en cómo formar a los mexicanos globalizados de este momento, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Tenemos el conocimiento fragmentado, tenemos las fibras de los hilos y todos los contenidos están separados en disciplinas. ¿Y cuál es el momento en cada una de las carreras? En la UNAM andamos ahorita como en 128, 129 carreras, 128, 129 disciplinas. En cada disciplina está el curso, el momento pedagógico, el momento didáctico en el cual el rompecabezas se vuelve a armar. Entonces, aprender haciendo proyectos es para todas las disciplinas porque es el momento en el cual nos podemos poner a rearmar el rompecabezas y restablecer lo que se perdió. Y para esto necesitamos activar la inteligencia de los alumnos, la inteligencia de los maestros y de esta manera dejar atrás esta corriente verbalista de transmisión del conocimiento, de transmisión de contenidos. Los proyectos para aprender y sus productos al final constituyen y contienen las evidencias de lo que cada alumno aprendió, porque además aquí tendríamos que tener cuidado. En la educación tradicional pretendemos que todos los alumnos aprendan lo mismo, es como una formación industrializada y tienes unos indicadores para calificar a los individuos y ver en qué lugar los clasificas. El aprendizaje por proyectos, cada alumno tiene sus aprendizajes significativos y pues se va formando para la vida. Será capaz posiblemente de formar su proyecto personal de vida y a la vez podrá participar en la formación de proyectos. A lo mejor todos nos quejamos, quiero pensar que en Argentina y en otros países sucede lo mismo, nos quejamos de proyecto de país. ¿Dónde está el proyecto de universidad? ¿Dónde está el proyecto educativo? ¿Dónde están los proyectos en los cuales nos podemos insertar para ser productivos y para ser felices? Porque también hace falta eso. Entonces, dentro de las propuestas, pues sí está que todas las disciplinas podamos colaborar en grupos y como Berta me enseñó, a Marina ya mencionó a Berta, cómo nos podemos reunir in situ a trabajar colaborativamente. Yo le agrego de modo transdisciplinar. No me interesa la interdisciplina, no me interesa la multidisciplina, me interesa la transdisciplina. ¿Cómo podemos colaborar en equipos in situ y, como dice también Berta, de manera procesual? O sea, ¿cómo lo hacemos en el momento? Y no hay metodologías, no hay instrucciones para hacer eso, más bien tenemos que ajustar en nuestra mente y en nuestra formación cómo nos vamos a atrever por primera vez in situ a armar un equipo transdisciplinar, echar a andar un proyecto y tener un producto al final, tangible o intangible. Eso no importa mucho. El proyecto no está considerado, el saber proyecto, y le llamo saber porque me gustó mucho este término de Adriana Puigros, que por cierto, escarbando en los archivos de diseño industrial me encontré la carta de agradecimiento a Adriana, que hace muchos años dio clases
en diseño industrial me sorprendió muchísimo. Ahí la tengo, se la voy a mandar a Marina para que la distribuya por ahí. Entonces, el saber proyecto no está considerado dentro del diseño curricular y no se debe considerar el proyecto como una tarea para 2 días, para una semana, para un mes. No, tiene que formar parte del diseño curricular. El saber proyecto es un dispositivo didáctico integral muy eficaz que hay que aprender, que hay que arriesgarse a utilizarlo. El saber proyecto propicia aprendizajes significativos, transformadores, duraderos, individuales y no industrializados y colectivos. O sea, ahí no podemos manejar el estándar. El saber proyecto conecta con la realidad y los alumnos se motivan y los maestros también nos motivamos cuando hacemos proyectos. El proyecto del libro nos tenía motivados a Salvador, a Israel, a Erandi, a Leonardo y por supuesto que a mí, y con todos los momentos emocionales que pueden surgir a lo largo del proyecto, pero nos tenía motivados. Y el día que lo presentamos fue emocionante. Estar aquí nos resulta muy emocionante y muy gratificante. El saber proyecto permite aprender a aplicar lo aprendido, porque claro que tiene que haber aprendizajes anteriores y sobre la marcha se aprenden más cosas y cada individuo aprende lo que le viene bien, lo que le acomoda. En las lenguas originarias en México casi no es posible decir yo te enseño, eso no existe. En las lenguas originarias se dice yo me enseño, yo aprendo. Entonces, al hacer proyectos, los alumnos van aprendiendo lo que les acomoda, lo que les viene bien para su vida, no lo que el Estado o la lógica hegemónica quiere que aprendan. Tengamos claridad en eso. El saber proyecto ejercita la inteligencia y sobre todo más que la memoria. ¿Necesitamos la memoria? Sí. ¿Necesitamos el pensamiento? Sí. Pero lo que más nos hace falta es activar la inteligencia para llegar a otro lugar. Los productos que surgen de cada proyecto son la concreción de los aprendizajes. Y díganme si sí o no, este libro, otra vez repito, para Leonardo, para Salvador, para Israel, para Erandi y para mí, nos ha arrojado montones de aprendizajes. Pues claro que sí. Y hasta ahí la dejo y el que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Me escuchan? Sí, escucho, pero voy a apagar. Ok, Luis, muchísimas gracias por tu participación. Este libro del cual eres autor es un libro que, como decía Marina, festejamos, aplaudimos. Es un libro que, gracias a tu disrupción, logra acercarnos un poco a un panorama diferente, nos acerca mucho a un panorama distinto, que pues aplicándolo o tratando de aplicar podría llevarnos a un camino distinto. Bueno, ahora toca turno y le cedo el micrófono al maestro Marcos Macediriart, el director de la Facultad de Arquitectura, para que nos dé su presentación sobre el libro. Maestro, si enciende su micrófono, por favor, le cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera sumarme al comentario de Marina, que esto es una fiesta, es que contamos con 80 participantes, más que el día que se presentó físicamente el libro. Y esto creo que es pues no tener que ir al día, creo que fue un viernes, una cosa así catastrófica. Entonces, pues dentro del momento actual, pues creo que es un éxito. Ceci, te felicito por esta idea. Fue un viernes de marcha, se está diciendo Erandi. Sí, fue un día catastrófico, efectivamente. Yo quisiera decirles que para esa presentación yo contaba con el libro impreso. Preguntas que qué iba a pasar con el libro digital. Y me tuve que enfrentar al libro digital, puesto que el libro impreso se quedó guardado en la universidad.
Y entonces ahora sí puedo decir qué es lo que veo en el libro digital y no solo en el libro impreso. Decir es que, y quisiera hablar del libro y un poco el autor, es el hecho de que me imagino que de los 81 participantes y más, hay una gran cantidad, por lo que he podido apreciar, de que en este libro, pues todos los que conocemos a Luis, todos los que conocen a Luis en el CIDI o en la universidad o en la Facultad de Arquitectura, él es disruptivo de origen. Y creo que eso, puedes dejar tu micrófono abierto, Luis, para que podamos empezar el debate. Sí, creo que es importante no nada más hablar, sino poder, porque el libro en realidad, desde mi punto de vista, para Luis se convierte en un pretexto. Es un pretexto para cuestionarnos y es un pretexto para enfrentarnos a un reto. Estamos hoy más que nunca con el aislamiento a cuestionarnos muchas de las ideas que Luis presenta en el libro y que hablan sobre reflexionar y experimentar. También en algún punto del libro habla sobre volver a reflexionar y sistematizar. Y me parece que uno de los aspectos fundamentales que nos ha llevado este aislamiento o la pandemia es a reflexionar en la que nosotros, y en este caso podemos hablar de algo que es muy importante. Ya no nada más estamos hablando de la forma de enseñanza tradicional, porque particularmente había como dos de alguna manera nos hicimos muchos de los cuestionamientos que tú haces en el libro. No es posible predecir su duración, al igual que la pandemia todavía no podemos predecir su duración, pero sí podemos reconocerla en la medida en que la desestructuración se produce en toda la interrelación de las estructuras que constituyen a las sociedades. Y sobre este pensamiento yo lo que creo no tiene más pertinencia que nunca. Como tú acabas de mencionar, que sea digital, tiene pertinencia en el hecho que nos hemos hecho muchos cuestionamientos sobre cómo aceptar este cambio en el que nos estamos viendo. En estas cortinillas es no a las ideas y conceptos literales y arbitrarios. Ese es un hecho que hoy nos estamos cuestionando, evaluar lo que en realidad los alumnos están aprendiendo. Conocer y todo conocer es hacer. Es otra de las ideas que tú desarrollas en el libro, y todo lo dicho es dicho por alguien. Y este alguien en este caso eres tú, por eso es una invitación esta presentación a que descarguen el libro y a que lo conozcan. Porque lo dicho por ti en realidad nos vuelve a relacionar con el reto, con el cuestionamiento y con abrir un debate. Un debate que sobre todo hace pertinente este libro, porque no es un libro, yo a diferencia de Marina lo veo no para diseñadores industriales. Veo que el concepto de la transdisciplina es algo fundamental en la presentación, y por ahí también en alguna parte del libro, después que como es digital lo tengo por aquí anotado, hablas de la importancia, primero, de la fragmentación del conocimiento, y está en función de que se puede trabajar con una asignatura, sí, desde luego, pero cómo la asignatura se puede sumar, o cómo un proyecto, se puede sumar una asignatura, cómo una asignatura se puede convertir probablemente en un semestre, cómo esto se convierte en un programa, y luego cómo se intersectan sobre todo las diferentes disciplinas. Lo que hace que el libro no está dirigido exclusivamente para el diseño, porque en realidad lo que tú nos estás cuestionando aquí es cómo un proyecto como problema se convierte en un ejercicio, pero cómo cuando nosotros podemos hablar ya de un semestre integrado por asignaturas, tenemos que encontrar las convergencias. Y hoy creo que es un momento de convergencias también. Es un momento de convergencias entre las disciplinas,
en las que estamos encontrando y que el libro pues te presentaría como un visionario, te presenta como alguien que ha podido mirar sobre la importancia del aprendizaje autónomo, de la combinación de las disciplinas, de capacidades. Tú en el libro hablas de capacidades, sagacidades y habilidades. Y creo que un aspecto fundamental en el libro para todos los estudiantes que nos están acompañando es que en realidad preguntas es ¿qué es el aprendizaje significativo para un alumno? Pero algo que es fundamental es en realidad cómo se visualiza el alumno. ¿Qué se espera del aprendizaje? Se visualiza a través de su paso por la universidad. Y creo que en ese sentido, hoy también es un momento en donde los propios estudiantes están reflexionando sobre esto. Pues es fundamental el entender que este proyecto es un proyecto de vida de los alumnos. Tú hablaste que el aprendizaje es transformador y empieza por una transformación individual. Hoy el libro nos invita a esa transformación individual, pero también nos invita a pensar, nada más para terminar, los estudiantes se visualizan en un futuro, cómo vemos el desarrollo del diseño industrial, pero también de otras disciplinas desde las universidades, cómo podemos preocuparnos en realidad por generar estos cambios transformadores duraderos y algo también importante en profesores y en alumnos. Porque esta mancuerna de la que habla el libro es fundamental. Pensar solo como profesores ni solo como alumnos, tenemos que pensar siempre en esta mancuerna y en donde arriesgarse para conocer qué es lo que plantea el libro, porque permanentemente, conforme vas avanzando en la lectura, el libro continúa con el reto, continúa generando esta necesidad de debatir las ideas. Finalmente, creo que el final de todo es lo que tú decías, ser felices. El momento más importante. Todo este conocimiento, todo esto que tenemos, cómo se ha transmitido el conocimiento, por qué no memorizarlo, por qué seguir trabajando en esta crisis estructural, por qué pensar hoy en la obsolescencia y la erosión de la educación. Eso, la pandemia, pues lo ha puesto en la palestra. Bien, cuando regresemos vamos a ser los mismos o vamos a ser otros diferentes alumnos, otros diferentes profesores, otra diferente universidad y desde luego lo que tú planteabas, otro diferente país. A todos a que en realidad descarguen el libro y pues generen este debate, porque yo creo que el libro lo que hace es invitarnos a generar espacios, foros de debate en los que podamos en realidad compartir las ideas. Yo cuando empecé a ser director y conocí más profundamente el CIDI, me hablaron del método CIDI. Y yo espero que esto no se convierta en un método Luis Equigua, porque ya dejarías de ser disruptivo y entonces te convertirías en tradicional. Entonces yo creo que es importante generar los debates en torno al libro y en torno a las formas de enseñanza. Gracias a todos. Maestro Massari, muchísimas gracias por su participación. Sin duda, tus palabras son muy importantes. El binomio alumno-maestro es indisoluble, justo como lo dices, y claro, lo que planteas de cómo vamos a regresar después de esta contingencia sanitaria, cómo va a ser nuestra nueva realidad, ¿no? Es una gran pregunta. Y bueno, ahora abriremos paso a preguntas y respuestas. Si están de acuerdo, vamos a darle la palabra aquí tenemos a Triana. Triana, si quieres encender tu micrófono para que puedas hacernos tu pregunta, por favor. Hola. Hola, Triana, adelante con tu pregunta. Bueno, pues lo que había redactado aquí rápidamente, a ver si lo encuentro, se vincula más con la educación básica. Me interesaría saber si
libro abarca un poco cómo debería ser esa educación planteada desde las bases, desde nivel primaria, digamos, y en temas como cómo deberían ser las calificaciones, qué tipo de proyectos deberían de llevar los niños, cuál es el papel que tienen los padres de familia y los maestros en esta adaptación a un nuevo sistema educativo. Bueno, pensando en lo que dijo Marcos y que no queremos volver una secta pedagógica, didáctica, el asunto de trabajar por proyectos, creo que lo importante sería pensar y repensar si es necesario seguir calificando, porque calificar también implica, de cierta manera, discriminar. Entonces, bueno, vamos discriminando con las calificaciones o encontramos otra manera de apreciar, de evaluar el aprendizaje individual, lo que a cada quien le acomodó para su propia vida. En primaria, pues no lo sé, tengo muchísimas ganas de hacer esa prueba de trabajar con alguien de primaria, y lo que sí sabemos es que en algún tiempo la SEP propuso que se trabajara en primaria por proyectos, y de hecho tuvimos una maestra en la presentación en minería que nos habló de eso, nos dijo, pues sí, ya se hizo la prueba, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues que los maestros normalistas no fueron formados para trabajar por proyectos. Entonces volvemos a regresar, estamos como en la cinta de Moebius, ¿no? Regresamos al lugar donde empezamos. Entonces, la invitación es quién se suma a la disrupción, quién puede detener este proceso tradicional en el cual nos montaron y seguimos montados, para empezar a bajarnos de ese caballo y caminar de otra manera. No con el afán de formar una secta pedagógica, pero sí con el afán de hacer una transformación. También por ahí en la pedagogía se habla desde hace un rato de la realización del currículum. Bueno, pues la disrupción llegó otra vez solita, ya nos desescolarizaron y hemos podido seguir trabajando y nos estamos planteando las preguntas, y ahora lo que necesitamos es candidatos para empezar a avanzar en la primaria virtual por proyectos. Gracias. Gracias. Marina, Leonardo, ¿alguien más, maestro Mastari, alguien más quiere participar de esta pregunta? Lo que dijo Luis es muy cierto. Hubo una participación importante de una, pues no sé, tenía un cargo importante en la SEP como coordinadora de un área de educación básica. Y yo creo que en el fondo lo que pasa es que la transformación viene desde los maestros también, ¿no? Convencidos. Este debate que tú abres es un debate en el que primero nos cuestionamos como profesores, y creo que lo que sacamos en conclusión ese día en minería era que también hay de comodidad. Realmente el aprendizaje tradicional o de memoria a lo mejor implica menos trabajo del profesor. Yo creo que en este sentido el libro plantea la importancia del cambio en la mentalidad del propio profesor. Por eso también creo que pudiera ser aplicado a la educación básica, ¿no? O sea, sí necesitamos motivos, pero aceptar la disrupción. Pues sí, por un lado tendríamos que casi imaginarnos una obra de teatro diferente y hacer un poquito escenarios distintos y personajes distintos. Entonces, si nos imaginamos el día a día de un profesor, bueno, pues un profesor de la UNAM se levanta, a lo mejor hace ejercicio, desayuna, a lo mejor no desayuna, llega corriendo a la UNAM, si puede se estaciona en el estadio, si no se estaciona en el que le toca, si tiene tarjeta, si no tiene tarjeta, se sube al Pumabús. Bueno, ya sabemos todas estas cosas. Llega corriendo dependiendo del tamaño de su facultad, si es como la de arquitectura, que es mediana, 7,000 alumnos, o la de contaduría, que son 13,000 alumnos, corres hasta el lugar donde tienes que firmar y luego corres hasta tu salón, que pueden ser metros y metros y metros.
En el caso de diseño industrial, pues no, porque somos un espacio muy chico. Pero ¿qué pasa si el maestro es diferente? El maestro, en lugar de vivir enclaustrado en el claustro universitario, vive también fuera, se conecta con la realidad, identifica problemas comunitarios, propone trabajar con la comunidad, y esos problemas los trae a sus aulas y los utiliza para trabajar y aprender con sus alumnos. Aprender haciendo los proyectos. La cuestión es que el maestro tiene que estar pensando de otra manera. ¿De qué manera? En cómo estar atento a extraer los aprendizajes en el curso del proyecto y hacer que los alumnos reflexionen sobre lo que cada uno está aprendiendo en el curso del proyecto. Entonces, sí, la figura del maestro tradicional tiene que cambiar. ¿Cómo va a ser ese maestro nuevo después, el maestro post-COVID? Pues el maestro post-COVID podemos darnos a la tarea de diseñarlo y empezar a trabajar para que lo tengamos listo cuando podamos volver a reunirnos. Muchísimas gracias, Luis, maestro Massari. Después de Triana tenemos una pregunta de Arturo Romero, y después de Arturo tenemos a Begoña Oyamboru. Entonces, Arturo Romero, si quieres encender tu micrófono para hacer tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Felicidades, Luis, compañero del posgrado de la UNAM. Luis, digamos, ¿a ti de alguna manera te serviría saber la cantidad de descargas de alguna manera para medir el impacto de tu libro, o cómo tendrías esa retroalimentación hacia la realidad de que si se aplica, si es que están tomándolo como un aprendizaje lo que has escrito? Pues, por un lado, de los vicios contemporáneos es cuántos likes tienes. Entonces, ese es uno de los más rupestres, pero por otro lado, no. Lo que se me hace muy atractivo y que me empezó a pasar con lo que sucede en los comentarios que llegan en red, pues que te detonan más aprendizajes y te hacen pensar en otras cosas. Entonces, eso es lo que me encanta de ver si el libro ha llegado, no para que se aplique, sino si ha detonado ideas, si ha detonado aprendizajes, si ha detonado procesos. Acaba de estar aquí en México Jorge Furuya, un egresado nuestro que es Senior Designer en Amazon, en Seattle, y platicando con él me decía, mira, ¿en qué estamos fallando en diseño industrial ahorita? En que la educación como está, no está detonando procesos. Y para mí es un poquito pensar, estamos trabajando in vitro. Entonces, todo lo que hacemos son ejercicios in vitro que no tienen un impacto. Bueno, pues la realidad ahora nos está impulsando a que salgamos de la vida in vitro y que nos conectemos con la realidad COVID que nos está afectando, y que detonemos procesos que tengan un resultado. No podemos seguir viviendo en ejercicios que son puramente didácticos y que sí acarrean aprendizajes, pero no es la misma calidad ni la misma profundidad de los aprendizajes en el momento en el que tú estás trabajando para un contexto real en el cual lo que tú diseñes, lo que tú produzcas, lo que tú escribas, por eso hablo de productos tangibles e intangibles, tengan un efecto. Y las descargas del libro, pues pienso que tienen que tener un efecto en aquellos que lo descargan y que lo leen. Gracias. Gracias por tu pregunta, Arturo. Gracias, Luis. Tenemos a Juan Manuel Ledón, que también quiere hacer una pregunta. Después de él seguiría Begoña y finalmente Diego Ricalde. Juan Manuel, si quieres prender tu micro. Sí, gracias. Flor Armida también quiere hacer una pregunta, Flor, después de Diego, entonces. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Bueno, escuchando a Luis y a quienes participaron, me vino a la memoria una experiencia muy significativa. Hace 14 años, cuando Luis se fue como por una temporadita al TEC de Monterrey, Ciudad de México,
creo que exageramos de disrupción en el sentido del proyecto que propusimos y que desarrollamos durante un semestre, porque se trataba de un proyecto no solamente multidisciplinario, sino transdisciplinario e interuniversitario. El objetivo fue aprovechar los servicios sociales de ingenieros y diseñadores y mercadólogos principalmente, entre el TEC de Monterrey, Ciudad de México y la UNAM, para diseñar el prototipo de una motocicleta eléctrica durante un semestre y pues experimentar y aventurarnos a ver qué es lo que resultaba, ¿no? Y fue, bueno, una experiencia muy significativa, un aprendizaje también en muchos aspectos, que nos permitió darnos cuenta, por ejemplo, de aspectos de egos, ¿no? Y de aspectos también legales, que estábamos muy ingenuos en ese momento, donde al final el TEC nos decía que el 90% de la propiedad intelectual se quedaba en el TEC. Luego nos fuimos a la incubadora tecnológica de la UNAM, y como pues yo estudié en el TEC de Ciudad de México, mi hermano, José Ledón, es egresado del CIDI, estaba regresando de hacer su maestría en Suecia sobre diseño interactivo, y bueno, teníamos así como pues todo el entusiasmo, toda la emoción, ¿no? De poder seguir adelante con ese tipo de proyectos. A nosotros no nos aceptaron en la incubadora de la UNAM porque yo soy egresado del TEC. Y entonces, o sea, ahí ya se murió, se murió ese intento, pero fue tremendamente significativo el resultado y sobre todo el proceso, ¿no? Y sí coincido en que ese experimento nos dejó lecciones mucho más valiosas, ¿no? De lo que pudo haber sido cualquier tipo de aprendizaje en un aula, ¿no? Entonces yo siento que hay como una enorme oportunidad de hacer ese tipo de proyectos, aprovechando, por ejemplo, la versatilidad que ofrece el servicio social, ¿no? Para que los chavos se junten, experimenten, aunque sea dentro de la propia UNAM, que ya es enorme, ¿no? Y también luego hicimos otros experimentos, ¿no? De una incubadora de empresas sociales, y todo fue pues realmente muy, muy valioso. Y la pregunta tiene que ver con cómo rearmar ese rompecabezas, ¿no? Cómo esa enorme fragmentación de la que habla Luis en su libro, y también el doctor Marcos refiere, ¿no? Cómo facilitar esos procesos, o sea, qué experiencias significativas, qué aprendizajes pueden ser considerados como proyectos piloto que nos den una luz, ¿no? Sobre cómo podemos avanzar hacia el aprendizaje basado en proyectos, hacia fomentar el saber proyecto y cómo ejercitar, ¿no? Cómo ejercitar esta inteligencia en los propios docentes, ¿no? Que pierdan como, no sé, como el miedo y cómo contribuir a romper o cambiar estos paradigmas, ¿no? De la educación que están muy arraigados. Gracias, Juan. Pues mira, empecemos por lo último que dijiste, quitarse el miedo. En la UNAM somos más o menos 40,000 maestros. Entonces, la pregunta podría ser, de esos 40,000 maestros, ¿cuántos no es que vivan en su zona de confort? ¿Cuántos tienen miedo de cambiar? ¿Cuántos no saben ni hacia dónde cambiar? ¿Y cuántos siguen entonces perpetuando la educación? Y cuando gentes como tú o otros emprendedores empiezan a gestionar proyectos, te enfrentas con egresados de distintas profesiones que fueron formados bajo esta educación mutilante y reproducen los mecanismos de mutilación. Entonces, ¿cómo vamos a poder parar esta rueda de la fortuna? Pues yo creo que con tiempo, con insistencia, con necedad y con mucho esfuerzo para seguir haciendo proyectos, y sobre todo con la gente que está colocada en las posiciones políticas, pues que entiendan, y en las posiciones administrativas que entiendan que la manera de llegar
más lejos es abriendo compuertas y no cerrando los espacios de creatividad, los espacios de aprendizaje, y que no necesariamente esa educación que les tocó, pero para que se den cuenta de que esa educación que les tocó les está impidiendo hacer cosas, requiere de procesos. Otra vez, ¿cómo descongelamos lo que está congelado para empezar a cocinar más sabroso? Pues creo que eso es un desafío para las nuevas generaciones, y ojalá que gente como tú y más de tu edad y de los que ya son más jóvenes, pues que se decidan a entrarle, y que haya profesores que se pongan a trabajar por proyectos para empezar a generar esta inercia. Gracias. ¿Quién sigue, Randy? Bien, Begoña, sigue Begoña. Sí, Begoña, si nos quieres hacer tu pregunta, y después de Begoña está Diego Alatorre y después Flor. Perfecto, gracias. Estaba esperando que me dieras la palabra. Hola a todos. Bueno, yo quiero presentar a mi buen Luis. Somos compañeros de locura. Ahí estoy viendo a ver si me invita al canijo, pero siempre es ascendencia, ¿verdad, querido? Pero bueno, a mí lo que me parece interesante del libro, bueno, antes, Luis, te voy a decir una cosa triste. Si mucha gente tiene la Biblia y nadie la lee, incluyóme. Pero lo van a leer menos, van a cambiar el pensamiento, ya sabemos con quién luchamos, ¿no? O contra quién luchamos. Entonces, a mí lo que me parece interesante de siempre aterrizar con productos, llevo la mitad de tu libro, es que llegamos a la parte que a mí me interesa, que es la parte de la evaluación, que no debe, o sea, para mí la calificación y la corrección de diseño, me parece el dedo dictatorial de yo soy sabio y tú eres tonto, yo te enseño y tú aprendes, instrucciones, en vez de dejar el panorama abierto. Lo que me parece súper interesante es que llegas a la reflexión y es cuando empiezas a aprender, ¿no? Que es lo que siempre hemos visto y lo hemos manejado, y decidí, el único que preguntó al final tranquilamente qué aprendiste, y cada quien sacó y se enteró de lo que aprendió, es con esa serie de trabajos y preguntas, ¿no? Que eso es lo que me parece muy interesante. Y lo que más me gusta es que sigues en la misma tónica, Luis. No te rindas. Felicidades. Muchas gracias, Bego. Pues sí, el entusiasmo mientras dure. Espero que dure de aquí al 2030. Por lo pronto mis metas están ahora hasta el 2030, porque quién sabe después. Pero sí es cierto, a mí también me incomoda, me da mucha urticaria esto de la evaluación. Por más que existen autores como Foucault, que en Vigilar y Castigar nos deja muy claro que la calificación es para vigilar y castigar, y eso desde la hegemonía, desde la lógica hegemónica. Está pues la misma universidad, el mismo aparato normalizado y normalizador que quiere calificaciones. Y por último, pues está que si leyéramos a ese otro autor que también es francés, que es Jacques Rancière, que habla en el Maestro Ignorante, de lo importante es que los maestros y los alumnos aprendan juntos. Pero eso quiere decir que tu concepción de maestro, como lo decía Marcos, cambie. Yo vengo contigo, sí, porque tengo experiencia, pero en el proyecto, como nos sucedió con Marcos, que alguna vez trabajamos sobre paisaje, gente ignorante en paisaje. Entonces tenía que aprender sobre la marcha algunas de las cosas de paisaje para poder interactuar. Pero tenía experiencia, y además a lo mejor esa es una ventaja que tenemos los diseñadores. Como somos un poco de tutti frutti, tenemos el cerebro así como perforado, como coladera, conectamos muchas ideas de todos lados, no somos unívocos. Entonces, cuando te llega una idea, conecta por acá y sale con otro significado por el otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para promover esto un poco en las otras disciplinas? ¿Cómo ablandamos los cánones disciplinares, como dijo Marina, y podemos, en una nueva realidad, hacer que todas las profesiones puedan conectar y puedan generar proyectos?
y sí vas a trabajar conmigo. Anoche no dormí pensando en qué sigue, entonces te hablo en la noche cuando esté despierto para que te despiertes. Gracias. Gracias, Begoña, por tu pregunta. Y Luis, seguimos con Diego Alatorre. Diego, si quieres encender tu micro. Hola, Cecilia. Hola, Marcos. Hola, Luis, Begoña. Primero felicitarlos a todos por esta convocatoria y por esta inauguración de este nuevo modelo de interacción. Y justo acerca de eso va mi pregunta. O sea, yo quisiera oír sus reflexiones acerca de lo que ha traído esta última etapa en términos de cómo el distanciamiento o la contingencia está cambiando la manera en la que percibimos las clases en general, el tema de los proyectos, porque como decía Luis hace rato, el proyecto cambia la relación entre estudiantes y profesores y requiere acercar, ¿no? Y entonces justo en este momento en el que pues aparentemente hay una cercanía porque podemos estar en la intimidad de nuestras casas y tener como este tipo de interacciones, tema en términos de la colaboración y el trabajo creativo se acaba cuando no puedes estar viendo a los ojos de manera constante y viendo lo que hacen las manos de las otras personas. Entonces, pues eso a mí me genera varias preguntas y en términos de cómo podemos, o sea, en primer lugar, si son compatibles el trabajo virtual y el desarrollo de proyectos, y digamos, si eso es tal vez un impedimento, ¿qué pasa? Sobre todo en la búsqueda de generar, digamos, la difusión de este tipo de pedagogías, en donde no puede haber una formación o un seguimiento personalizado para que más profesores nos acerquemos a este tipo de prácticas didácticas. Entonces, bueno, eso como que complejiza. Si de por sí es un tema complejo, pues creo que la situación actual lo complejiza y probablemente también hay muchas cosas que podamos aprender y hacer mejor, ¿no? Entonces, un poco quisiera como plantear este momento histórico que estamos viendo actualmente como un momento para reflexionar acerca del aprendizaje y sobre todo en términos de aprendizaje a través de proyectos. Pues mira, ahorita que hiciste la cuenta, bueno, que comentaste esto, dije, a ver, si son 350,000 alumnos y somos 40,000 maestros, nos toca a 8.7 alumnos per cápita. O sea que sí podríamos, la UNAM completa, atender a 8.7 alumnos. Tete a tete, cara a cara. Pero como el paradigma y el modelo educativo es producción en serie, bueno, pues hay quienes les tocan grupos de 100, de 120, de 80, de 60, y no podemos tener la educación tete a tete, pero idealmente podríamos pensar que despertamos en la era post-COVID y entonces nos tocan 8.7 alumnos per cápita. ¿Qué haces con tus 8.7 alumnos, aunque sea uno de filosofía, uno de veterinaria, otro de química y otro de... a ver qué haces, ¿no? Entonces ese es el extremo. Pero parecería que sí se puede. O sea, matemáticamente sí se puede, aritméticamente sí se puede. A lo mejor en términos de contenidos y de cánones pedagógicos y demás está complicado, pero si nos lo replanteáramos como una pregunta y como un reto, parecería que sí se puede. Esa sería mi respuesta. Gracias, Diego. Gracias, Luis. Finalizamos con la pregunta ahora de Flor. Flor, si quieres atender tu micrófono. Sí, yo creo que ya está prendido. Ok, gracias. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí ya le vi el cachete a tu papá. Perfecto, sí, aquí está conmigo. Pues bueno, Equigua ya conoce a mi papá. Mi papá es profesor de la Facultad de Odontología, también de la UNAM. Él da clases en la Clínica Periférica de Vallejo en el último año de la carrera de odontología. Y justo, bueno, mi papá también tomó el curso que dio Equigua en la Facultad de Odonto y ahorita estábamos platicando cómo sería posible difundir esta forma de trabajo a partir de productos y proyectos
a lo largo de la universidad. O sea, que no sea algo que se quede en diseño ni en arquitectura, sino cómo podemos empezar a plantear la posibilidad de que esto se esparza de una forma eficaz y a lo mejor también, pues no muy tardada, a lo largo de toda nuestra universidad. Y sabes qué, Luis, aunando la propuesta de mi hija, lo que sucedió es que te quiero preguntar si ya tienes algún proyecto para que esta información que nos regalaste se disperse en nuestra universidad. Te voy a decir qué pasó. Me tocaste la fibra, me pusiste a lijar como un buen alumno de inicio en diseño industrial. Pero ¿sabes qué? Va unado a la capacidad que tienes de transmitir el conocimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con López-Gatell? Afortunadamente, egresado de nuestra universidad, que por su forma de transmitir el conocimiento, toca a las personas. Entonces, tú tienes esa capacidad innata de que tu conocimiento lo puedas transmitir en una forma clara. De ahí es que me nace esa inquietud. Por ejemplo, te puedo decir, en mi facultad hay cursos interanuales para profesores, hay profesores que toman cursos en DEGAPA para actualizarse. Entonces, tenemos desde nuestra preparatoria 2, desde nuestra iniciación, y todo lo que son preparatorias, SHs, ¿cómo lo podemos hacer? Yo propondría, ahorita le estaba comentando a mi hija, pudieran grabar para que nos tocaras a muchos profesores el hecho de escucharte y saber cómo transmites el conocimiento. Gracias, Ekiwan. Me voy a burlar. Pare de sufrir. Entonces, pues mira, es un halago lo que me dices y en realidad pues sí me ha costado mucho tiempo sentir la confianza de decir cosas que ahora veo que pues tienen un resultado. Y eso lo empecé a ver primero pues sí en algunos de los alumnos de diseño industrial, en otros no, en otros sí, porque pues hay los extremos y toda la gama. Flor conoce a nuestra familia Siri y ya sabemos, Bego también, y muchos de los que nos están viendo, bueno, ya sabemos cómo funciona nuestra familia. En ese sentido, pues lo que dije hace rato, anoche no dormí pensando precisamente en qué sigue después de este día, qué sigue después de ahorita que apaguemos la computadora, cómo puedo seguir colaborando y mandando mensajes para detonar ideas y detonar aprendizajes. Seguir haciendo los cursos presenciales, pues ahorita no se puede. Entonces, necesito generar ideas para seguir trabajando tal vez en línea, detonar procesos que sigan siendo interesantes y sigan siendo útiles para los que los reciban. Eso es lo que se me ocurre ahorita. Y pues seguramente en la época pues retomaremos nuestras mamparas de cartón y saldremos como merolicos. Ya esa palabra ya ni la conocen las nuevas generaciones. Los merolicos del aprendizaje orientado a proyectos y productos. A lo mejor nos vamos a la estación del metro, nos vamos a la explanada, no sé, nos metemos, si nos dejan entrar al vestíbulo de rectoría, nos ponemos ahí para detonar un cambio en la torre de rectoría, no sé, sí hay que pensar cosas y sobre todo si también a ustedes se les ocurren y quieren colaborar y como dices, ¿quieres venir a lijar? Vente a lijar, mano, gracias. Yo creo que algo muy importante es que Luis, en realidad tenemos que hablar de tu experiencia, ¿desde cuándo estás en el CIDI? No, ¿desde cuándo estoy en la UNAM? Yo soy preso de la UNAM desde la prepa, mano. Entonces, ya es una vida. Y en diseño industrial, pues desde que entré en el 72 a la fecha, entré en el 72 de alumno, en el 76 me titulé, y como fue la época en la que por alguna razón echevérrica la UNAM empezó a crecer, un día Ernesto Velasco y Antonio Ortiz, a Carlos Soto, Oscar Salinas y a mí nos detuvieron en el pasillo y nos dijeron, oye, ¿quieren dar clases? Y yo puse cara de, no friegues, mano, pues si acabamos de salir, ¿cómo que dar clases, no?
Entonces, pero también pensabas, oye, esto es como el ángel de la guarda que te está mandando una oportunidad. Pues bueno, vamos viendo. En ese momento me temblaban las rodillas de pararme enfrente de un grupo, pero bueno, así sucedió. Y ahora ya son 43 años, en agosto son 44. Y es por eso que me parece importante el comentario del papá de Flor, y lo quisiera unir con el comentario que hizo Diego Alatorre. Él decía que me surgen preguntas e inseguridades. Creo que esta experiencia tan vasta que nos acabas de resumir es en realidad lo que quizá te permite transmitir de lo que nos estás presentando, ¿no? O sea, porque está basado en experiencias que has tenido en planes de estudio, en asignaturas, en talleres, en proyectos durante todos estos años, que finalmente también son el resultado. El libro no solo es el resultado del doctorado, de tu doctorado, sino es el resultado también de esta experiencia, ¿no? Y creo que es una invitación lo que tú dices, pues a dejar las inseguridades y los miedos, ¿no? Que debemos de arriesgarnos. Vuelvo a lo mismo, el libro es un reto. Sí, ese es el reto. Y bueno, esto tendría que ver, me hiciste recordar a Alicia de Alba el día que me entrevisté con ella, porque yo entré al doctorado en la Facultad de Artes y Diseño, pero con una conciencia de que quería un tutor del área de pedagogía. Entonces me repasé la página del ISUE y fui revisando la trayectoria de cada uno de los investigadores y vi que Alicia me venía bien. Entonces se logró la relación con Alicia, y el día que platiqué con ella me dijo, pues si ya lo tienes, nada más es cosa de que lo escribas. Ah, bueno, pues no fue tan fácil, porque luego empecé a ir a los seminarios de Alicia y entrar a la jerga pedagógica, conceptual de la Facultad de Filosofía. Sí fue complicado, fueron ideas que detonaron otras ideas, y para concluir, pues sí, es una trayectoria. Ya cuando yo veo mi vida, tal vez desde kinder, pues yo desde kinder era diseñador y hacía proyectos chiquitos a lo mejor, pero se me metían ideas en la cabeza que al final acababan siendo productos. Ahora lo puedo decir así. Y en ese trayecto, pues, para los que preguntan si en primaria se pueden hacer proyectos, pues ya ahorita con este recuerdo diría categóricamente, sí se puede. La cosa es empezar a hacerlo. Gracias. Tenemos una última participación. Miguel de Paz, ¿quiere hacer uso del micrófono, por favor? Gracias, Ceci. Bueno, pues rápidamente nada más es para felicitar a todo el equipo que hizo posible esta presentación, a toda la gente que acudió, ¿no? Por parte de la Coordinación de Investigación Académica. Es muy importante, ¿no? Estar pues teniendo este tipo de eventos, ¿no? Como decía Salvador hace un rato, es cultura, es difusión de la cultura del diseño. Por la parte de la aportación que nos ha dado Luis con este libro y con sus otros textos ha sido de mucha importancia para todos nosotros como diseñadores industriales. Y bueno, pues sí, es un orgullo tenerte como académico en la escuela, Luis, lo sabes. También agradecer a toda la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura, a Erandi, a Salvador, a Leonardo, a Marcos Mazari, gracias también por todo el apoyo para la realización de este evento y bueno, también para toda esta cuestión del libro. Y bueno, pues nada más es felicitar. Sí, también te agradezco mucho que la Biblioteca Clara Portet pues haya tenido este tipo de iniciativas. Pronto tendremos también otra presentación del libro, entonces bueno, pues estemos atentos todos, ¿no? Nos invitamos a seguir atentos a este tipo de eventos que son de suma importancia. Y pues nada más, yo creo que sí es importante, como dice Luis, estar atentos a la polinización, a generar polinización, ¿no? En el aprendizaje, y pues estar preparados y planear estos cambios de paradigma en la educación y en todo lo que viene, ¿no? Y más ahora en estos tiempos. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias a ti por los conceptos.
van a decir que es mi porra, porque pues al final, después de 44 años de estar en el CIDI, pues ya todos fueron mis alumnos, entonces pues ni modo, así es la vida. Y Miguel fue mi alumno, fue mi tesista, ahora es mi cuate y pues le agradezco infinito. Ya no voy a decir más porque me voy a poner a chillar. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y efectivamente gracias a Salvador cuando empezamos a trabajar en lo del libro, todavía entonces estaba por allí Omar Cruz. Omar y Salvador un día me atajaron y me dijeron, oye, tienes que escribir el que sigue. Bueno, pues ya salió, ya esa es una aventura que empezó hace unos años. Luego se suma Erandi, luego se suma Israel, luego se suma también Leonardo, ahora ya está también en la aventura del libro Cecilia. Marcos nos vigila y nos castiga a lo lejos. Pues el único tradicional soy yo. Gracias. Te vamos a echar ablandador, man. Bueno, y bueno, pues ya está aquí la fiesta. Ahora sí que fue fiesta virtual. Estoy muy agradecido, estoy muy contento. Y obviamente, pues a pensar que sigue en cuanto apaguemos la computadora. Muchas gracias a todos. Todos los que se conectaron, llegamos hasta 90 conectados en esta participación de casi 2 horas. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Próximamente, el día 13 de mayo, vamos a presentar el libro Innovación Social y Diseño. Entonces ahí publicaremos la liga en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a todos, a los ponentes, todo mi agradecimiento por el trabajo que implicó esta presentación y por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? En la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura, al autor, a Leonardo, Gala, Marina, en verdad muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Mil gracias, Marina, por estar presente desde lo lejos allá al sur. Muchas gracias, Marina.